La historia que vas a escuchar suele repetirse en países donde el crimen organizado gobierna las calles. Países donde las mafias reemplazan al Estado, donde secuestrar es un negocio y desaparecer a alguien una estrategia. Países como México, pero este no es uno de esos países, o al menos eso creíamos, porque esta historia ocurrió en Paraguay, un país pequeño, donde todos se conocen, donde todavía existía la idea de que ciertas cosas no podían pasar, hasta que pasaron, y lo hicieron de la forma más brutal posible, un hombre antes del horror. Su nombre completo era Cecilia Mariana Cubas Ucinski. Nació en Asunción el 14 de enero de 1973. Empresaria de perfil bajo, con una vida activa, proyectos, amistades. Era hija del expresidente Raúl Cubas Grau y de Mirta Ucinski, empresaria y ex senadora. Un apellido pesado, un apellido conocido, un apellido que, en Paraguay, siempre significó algo. Pero Cecilia no vivía como alguien protegida por el poder. No tenía custodia permanente, no se escondía. Creía, como muchos, que la normalidad todavía era posible. El Paraguay previo al secuestro. Para entender este crimen hay que entender el país. Paraguay venía de años de inestabilidad política, golpes institucionales, crisis de confianza, un estado débil. El atentado al vicepresidente tuvo lugar aproximadamente 8:30 de Paraguay, con quien estamos en contacto desde muy temprano, viendo los hechos que son de público conocimiento. Allí se está trabajando, las autoridades evidentemente están trabajando sobre la camioneta en donde viajaba Luis María Argaña, hasta ese entonces vicepresidente de la Nación, cuyos distintos testimonios recogidos en el lugar señalan que por lo menos tenía 10 impactos de bala en su cuerpo. Falleció prácticamente de modo instantáneo, a pesar de que había algunas dudas en principio y hablaban todas las agencias internacionales en potencial. Se lo vio salir gravemente herido, bueno, y allí se lo llevan a la sede del sanatorio americano, donde ya llegó óbito, ya llegó cadáver. Mientras tanto, en los márgenes crecían grupos radicalizados, grupos que hablaban de lucha ideológica, pero que empezaban a financiarse con delitos, secuestros, extorsiones, robos organizados. Todavía no eran conocidos como lo serían después, pero ya estaban ahí, esperando el momento. Cecilia, la vida antes del secuestro. En diciembre de 2003, Cecilia viajó con sus amigas más cercanas a Cartagena, Colombia. Vacaciones, playa, fotos. Nada extraordinario, nada sospechoso. Pero ese viaje muestra algo importante. Cecilia no vivía con miedo. No imaginaba que, un año después, su nombre sería repetido en todos los noticieros como sinónimo de tragedia. Ese viaje fue uno de los últimos momentos en los que su vida todavía le pertenecía por completo. ¿Por qué ella? Esta es la pregunta que Paraguay se hizo durante años. ¿Por qué Cecilia Cubas? Y la respuesta es incómoda. Porque no fue un secuestro al azar. Fue una decisión calculada. Cecilia representaba tres cosas: dinero, presión política, impacto mediático. No era solo una persona, era un símbolo. Y cuando el crimen empieza a ver personas como símbolos, la humanidad desaparece. El mensaje que querían dar, secuestrar a la hija de un expresidente, no era solo por rescate, era un mensaje. El Estado no manda, el poder no protege, nosotros decidimos. Ese fue el verdadero objetivo y Paraguay no lo entendió de inmediato. Mi nombre es Isnardi y soy uno más en esta gran plataforma. Estoy empezando a subir contenido relacionado con casos reales, análisis sociales y reflexiones sobre temas complejos como este. Si te interesa este tipo de contenido, no olvides dejar tu like, comentar y suscribirte. Sin más preámbulos, comencemos. El 16 de febrero de 2004 esta casa fue protagonista, porque en esta casa
una comitiva fiscal policial encontró los restos de Cecilia Cubas. A partir de allí empezaron las investigaciones y largos procesos que prácticamente llegaron a su fin con el último, en el que fue condenado Lorenzo González, uno de los integrantes de ese grupo, a 28 años de cárcel. Cuando Cecilia salió de su casa el 21 de septiembre de 2004, todavía era una ciudadana más. Hora después ya era un rehén. Y sin saberlo, ya estaba entrando en una historia de la que nunca iba a salir. El 21 de septiembre de 2004 no empezó como un día histórico, empezó como cualquier otro. Cecilia salió de su casa sin imaginar que esa sería la última vez que alguien la vería en libertad. No hubo despedidas largas, no hubo presentimientos, no hubo señales claras. Y eso es lo más inquietante. La violencia no siempre avisa. El trayecto final. Era aproximadamente las 7 menos cuarto. La luz del día empezaba a caer. Ese momento ambiguo, donde no es tarde, pero tampoco es temprano. Cecilia conducía su camioneta por calles que conocía de memoria, en el barrio Laguna Grande, de Fernando de la Mora. Estaba a metros de su casa, a metros. Ese detalle importa porque habla de confianza, de rutina, de sentirse a salvo. Giró por la calle Coronel Machuca y ahí el mundo se cerró. La emboscada. No fue un secuestro improvisado, fue una operación pensada al detalle. Un Volkswagen Santana azul le bloqueó el paso de frente. Un Ford Escort rojo cerró la salida por detrás. Quedó atrapada. 5 hombres armados descendieron casi al mismo tiempo. No hubo gritos iniciales, no hubo negociación, hubo disparos. 26 disparos. No dirigidos al cuerpo, sino al vehículo. Carrocería, parabrisas, faros, neumáticos. El objetivo no era matarla, era quebrarla psicológicamente, desorientarla, hacerla entender que no había salida. El segundo decisivo, uno de los atacantes usó un martillo de metal para romper la ventanilla del acompañante. Ese sonido, vidrio rompiéndose, fue el punto de no retorno. Manos entraron al vehículo, fuerza bruta, gritos, confusión. En segundos, Cecilia fue reducida. No hubo tiempo de reaccionar, no hubo margen de error. El secuestro estaba consumado. Lo que quedó atrás, la camioneta de Cecilia, quedó abandonada en la calle, perforada por balas. El Ford Escort rojo presentaba signos de colisión. Vecinos escucharon disparos, pero cuando salieron ya era tarde. Ese fue el primer fracaso colectivo. La violencia actuó más rápido que cualquier reacción posible. Primer traslado. A Cecilia la subieron al Volkswagen Santana azul. El vehículo se alejó sin llamar demasiada la atención. Eso también fue calculado. Horas más tarde, ese auto apareció abandonado sobre la calle Blas Garay, cerca del kilómetro 8 de la Ruta Nacional 2. Desde ahí, el secuestro entró en su segunda fase. Cambio de vehículo, cambio de destino. Los secuestradores ya tenían todo previsto. Desde ese punto, Cecilia fue trasladada a un Ford Ranger blanca. Ese cambio tenía un propósito: romper cualquier posibilidad de rastreo. Menos testigos, menos cámaras, menos pistas. Destino final: una casa común en la calle Las Palmas 342, en el barrio Bocayatú de Ñemby. Una casa sin lujos, sin rejas llamativas, sin señales externas. El lugar perfecto para que nadie mire 2 veces. Sin saber que no volvería a salir, los secuestradores no la llevaron a un galpón aislado, ni a una zona rural remota. La llevaron a un barrio con vecinos con vida alrededor. Eso es clave para entender el horror. El cautiverio ocurrió rodeado de normalidad, mientras la gente cenaba, mientras los niños jugaban, mientras la rutina seguía. Cecilia estaba encerrada, invisible. La primera llamada. Pocas horas después del secuestro, el terror se volvió oficial. Diana Sosa, amiga cercana de Cecilia, recibió una llamada telefónica. Del otro lado, un hombre con acento campesino,
No gritó, no insultó, habló con calma. Confirmó lo impensable. Cecilia está en nuestro poder. Dijo que volverían a comunicarse y cortó. Ese fue el momento en que la familia entendió que ya no había dudas. El inicio de la pesadilla. A partir de ese instante, el tiempo cambió de forma. Ya no se medía en horas, sino en llamadas. Cada sonido del teléfono era una descarga de miedo. Atender significaba terror, no atender culpa. La familia quedó atrapada en un juego donde no había reglas claras. ¿Por qué tanta violencia? Muchos se preguntaron después, ¿por qué disparar tanto? ¿Por qué tanta brutalidad? La respuesta es simple y brutal. Para dominar desde el primer segundo. Los secuestradores querían dejar claro que no había negociación en igualdad. Ellos mandaban, ellos decidían, ellos tenían el control absoluto. Ese mensaje no era solo para Cecilia, era para su familia y para el país. El error que nadie vio. Desde ese mismo día hubo señales, movimientos extraños en la casa, cambios en el suelo, ruidos. Pero nadie imaginó lo que realmente ocurría allí, y eso es lo que más duele. Cuando se mira hacia atrás, Cecilia estaba cerca, muy cerca, y aún así nadie pudo verla. Esa noche, mientras Paraguay dormía, Cecilia estaba encerrada en un lugar del que no podía escapar. El secuestro ya estaba consumado, la negociación apenas comenzaba y el destino ya se estaba escribiendo. Después del secuestro, la vida se convirtió en una espera, no una espera tranquila, no una espera con plazos claros, una espera que desgasta, que confunde, que destruye lentamente. Pero cuando alguien es secuestrado, el sufrimiento no queda encerrado con la víctima, se multiplica. El cautiverio invisible. Cecilia estaba encerrada en una casa común, en un barrio común, rodeada de gente que no sabía o no quería saber lo que pasaba a pocos metros. No era un sótano desde el primer día, no era todavía la tumba, era un encierro pensado para durar. Un lugar donde el tiempo dejaba de tener sentido, sin saber qué día era, sin saber si afuera alguien la buscaba, sin saber si iba a salir viva. El primer contacto sostenido, las llamadas continuaron. Los secuestradores hablaban cuando ellos querían, cortaban cuando querían. No respondían preguntas, daban órdenes. Desde el inicio dejaron algo claro. No se trataba solo de dinero. Había una lógica ideológica, un discurso, una intención de demostrar poder. Muchos de ellos estaban vinculados al Partido Patria Libre, un grupo radical que en ese momento todavía no era conocido masivamente. Por la violencia extrema, ¿qué vendría después? Este secuestro fue, en muchos sentidos, un ensayo, las pruebas de vida. Para mantener la negociación abierta, los secuestradores necesitaban algo, demostrar que Cecilia seguía viva. Así llegaron las pruebas, fotografías, cartas manuscritas, periódicos con fechas visibles. Cada prueba era un golpe emocional. Verla viva aliviaba y al mismo tiempo destruía, porque verla viva significaba saber que seguía sufriendo. El lenguaje del horror. Pero lo más perturbador no estaba en las imágenes, estaba en las palabras. Los secuestradores nunca hablaban de Cecilia como persona, la llamaban la fruta. En correos electrónicos y mensajes a la familia usaban frases calculadas para generar angustia. Una de ellas decía: no creo que la fruta pueda aguantar más tiempo. Recuerde que ya se está pudriendo. No era casual, no era improvisado. Era una forma de deshumanizarla, de convertir una vida en mercancía. Cuando alguien deja de ser persona y pasa a ser objeto, todo se vuelve posible. La familia bajo presión. Del otro lado del teléfono, la familia vivía en un estado permanente de tensión extrema. No dormían, no comían, no confiaban en nadie. Cada decisión parecía definitiva, cada movimiento observado, porque los secuestradores sabían cosas, sabían rutinas, sabían nombres, sabían cómo presionar. Y eso hacía pensar que no estaban solos. La negociación imposible.
Con el paso de las semanas quedó claro algo inquietante. Los secuestradores no tenían apuro. El tiempo jugaba a su favor. Mientras más duraba el cautiverio, más se debilitaba la familia, más se desgastaba la esperanza. La cifra inicial de rescate nunca fue estable. Cambiaba, se endurecía, se volvía inalcanzable. No buscaban solo cobrar, buscaban someter. El pago que nos salvó. El 13 de noviembre de 2004, después de semanas de presión, la familia entregó $300,000 en una zona rural del departamento de Caaguazú. El operativo fue tenso, lento, humillante. Cada paso era vigilado. Después del pago vino la espera. Horas, días, nada. Finalmente llegó el mensaje. Para los secuestradores, eso no era un rescate. Era una multa, un castigo. La vida de Cecilia seguía en sus manos. La exigencia final. Semanas después, los secuestradores elevaron la apuesta. Exigieron $3 millones, pero no solo eso. Pidieron que las respuestas se hicieran públicas a través de los principales canales de televisión. Querían exposición, querían poder, querían demostrar que podían obligar al país entero a mirar. Esa fue la última comunicación. Después, silencio. Cecilia, mientras tanto, mientras las negociaciones fallaban, Cecilia seguía encerrada, aislada, dependiente, sometida. No sabía qué se decía afuera, no sabía si el rescate se había pagado, no sabía si alguien la iba a encontrar. Solo sabía que cada día que pasaba era más largo que el anterior y que la esperanza, cuando se estira demasiado, empieza a doler. El país en vilo. Paraguay entero seguía el caso, no como espectador distante, sino con miedo, porque este secuestro rompió una ilusión colectiva, la ilusión de que ciertas cosas solo pasan en otros países. La gente empezó a mirar distinto, a despedirse distinto, a desconfiar. El miedo se volvió cotidiano, lo que nadie sabía aún. Mientras el país esperaba, mientras la familia negociaba, mientras la vida de Cecilia pendía de llamadas que no llegaban, el tiempo seguía corriendo. Y sin que nadie lo supiera, la historia se estaba acercando a su punto más oscuro. Las negociaciones habían fracasado, el contacto se había cortado y la esperanza, aunque nadie quería decirlo en voz alta, empezaba a apagarse. Pero lo peor todavía no había ocurrido. La Navidad suele ser una pausa, un momento donde incluso en los peores años la gente intenta creer que algo bueno todavía es posible. En 2004, Paraguay estaba esperando un milagro, pero el milagro nunca llegó. El silencio, que ya era respuesta, después de la última exigencia, $3 millones y una respuesta pública, no hubo más llamadas, no hubo mensajes, no hubo pruebas de vida, nada. Cuando un secuestrador calla, no es porque se haya cansado de hablar, es porque ya decidió. La familia seguía esperando, el país seguía esperando, pero Cecilia ya no estaba en la negociación. La decisión final, según las pericias forenses, la noche del 24 de diciembre de 2004, Cecilia fue asesinada. Navidad, mientras en miles de casas se preparaba la cena, mientras se brindaba, mientras se abrazaban familias enteras, ella estaba sola. Los secuestradores la sedaron con tabletas de Tisomnilan. No fue un impulso, no fue un accidente, fue una decisión tomada con tiempo. Después la llevaron a un túnel subterráneo, un sótano cavado y luego tapiado, en la vivienda de la calle Las Palmas 342 en Bocayatú, Ñemby. Ese lugar ya no era un escondite, era una tumba. Cecilia fue enterrada viva. No hay forma suave de decirlo, y tampoco debería haberla. El cuerpo que no debía aparecer. Después del asesinato, los secuestradores creyeron haber cerrado el capítulo. Sellaron el piso con cemento, borraron huellas, siguieron con sus vidas. La casa quedó ahí, en un barrio con vecinos,
como si nada hubiera pasado. Durante semanas, nadie imaginó que bajo ese piso había una mujer asesinada. Ese es uno de los aspectos más perturbadores del caso. El crimen convivió con la normalidad, las sospechas ignoradas. Desde noviembre de 2004 existían indicios de que Cecilia podría haber estado retenida en esa vivienda. Hubo denuncias, hubo comentarios, hubo movimientos extraños. Incluso un agente policial había firmado la casa en diciembre de 2004. Pero esa información no llegó donde tenía que llegar. No se investigó a tiempo, no se actuó a tiempo. Y cuando el Estado llega tarde, la tragedia ya era irreversible. El allanamiento que lo cambió todo. El 16 de febrero de 2005, una orden de allanamiento abrió la puerta a la verdad. La diligencia no buscaba un cuerpo, buscaba verificar si la vivienda había sido usada en un video relacionado con secuestros. Nada más. En una primera inspección no encontraron nada, hasta que alguien notó algo extraño. El piso de una habitación sonaba hueco, golpes secos, un sonido distinto. Decidieron romper. El olor, al remover el cemento, un olor fuerte emergió. Al principio se pensó que era humedad del subsuelo, pero no lo era. Era descomposición. En ese instante, todos entendieron que ya no estaban buscando a un rehén. Estaban frente a un crimen consumado. El hallazgo en vivo. Entrada la noche, con una multitud reunida afuera y cámaras transmitiendo en directo, extrajeron el cuerpo de una fosa subterránea. Era el cuerpo de una mujer. Las pericias confirmaron lo que nadie quería escuchar. Era Cecilia. Llevaba entre 30 y 60 días de fallecida. La espera había terminado de la peor manera posible, lo que reveló la autopsia. El informe forense fue contundente. Cecilia había sido sedada antes de ser enterrada. Murió sin poder escapar. Además, diversos informes periodísticos indicaron que estaba embarazada, producto de abusos sexuales durante el cautiverio. Ese dato no solo agravó el horror, sino que expuso el nivel de brutalidad al que fue sometida. La casa del horror. Desde ese día, la vivienda de Yanbu dejó de ser una dirección, pasó a ser conocida como la casa del horror, un símbolo, un recordatorio de hasta dónde puede llegar la violencia cuando no encuentra límites. Las condenas y lo que faltó. 20 personas fueron condenadas a 35 años de prisión por su participación en el secuestro y asesinato, pero los principales autores materiales nunca fueron capturados. Algunos de los implicados pasaron a integrar el Ejército del Pueblo Paraguayo, por sus siglas EPP, fundado años después. El caso Cecilia Cubas fue, para muchos, el prólogo de una violencia que vendría luego. ¿Por qué pasó todo esto? ¿Por qué hubo una combinación letal? Un Estado debilitado, grupos radicalizados en crecimiento, corrupción policial, impunidad y una víctima convertida en símbolo. No fue solo un secuestro, fue una falla estructural y Cecilia quedó atrapada en el medio. El país, después de Cecilia, después de este caso, Paraguay cambió. Las rutinas dejaron de ser inocentes, las despedidas duraron más, el miedo se volvió cotidiano y quedó una certeza incómoda. Estas historias no solo pasan en otros países, también pasan acá, en Paraguay. Cecilia Cubas no fue solo una víctima, fue una advertencia, una herida abierta en la historia de mi país. Una señal de lo que ocurre cuando la violencia avanza y nadie la detiene a tiempo. De lo frágil que es la normalidad, de lo caro que se paga el silencio. Fue una de las historias más tristes e infelices del siglo XXI en Paraguay. Y lo más doloroso es que no fue el final, fue el comienzo. Porque después vinieron más casos, más víctimas, el mismo
miedo. Y por eso, recordar esta historia no es morbo, es memoria, es advertencia y es una deuda que Paraguay todavía tiene con su propia historia. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó este relato, no olvides dejar tu like, suscríbete, dale a la campanita y comenta sugiriéndome una nueva historia para el próximo video. Eso es todo.